very large database systems, ¿no? O base de datos enormes, gigantescos, ¿no? Eso es un, un punto teórico, ¿no? Viendo, ¿no? No puedo exigir también, ¿no? Valga la redundancia, el que se desarrolle o se implemente un sistema de base de datos, ¿no? Puesto que esto no es maestría o no es pregrado, ¿no? Que es ahí donde corresponde implementación de un sistema de información, en pregrado o en maestría incluso, ¿no? Se permite la implementación de un esquema de base de datos o algo, ¿no? En el caso donde nosotros, y al ser nuestro doctorado aplicado directamente a la matemática pura, en este caso a estadística aplicada, entonces nosotros abordaremos el curso de un punto teórico y sobre todo de un punto ya doctoral, es decir, revisaremos algunos artículos, algunas revistas, ¿no? Que tengan que ver con el tema de la investigación en base a datos, ¿sí? No vamos a ver tanto el punto de implementar un sistema de información para A, para B, para C. Eso ya corresponde, como le indico, a pregrado y a maestría tal vez, ¿no? Porque se aplica un punto técnico en ese entender. Ya en el doctorado, a un nivel más arriba de un punto técnico, por así decirlo, ¿no? Eh, Nosotros ya tenemos que ver de un modo de evaluación teórica, de evaluación científica, ¿no? De la aplicación de todos estos elementos en las bases de datos actuales, ¿no? Las de vanguardia, lo que hay actualmente, ¿no? Una revisión teórica y lo que se va proyectando en el futuro, ¿no? Téngase, ¿no? En entender que esto de las bases de datos es relativamente reciente, bueno, como lo es las ciencias de la computación, ¿no? A ver, vamos a ver un poco a la parte histórica, ¿sí? Aquí está, ¿no? Entonces, el- la automatización de los sistemas de información, ¿no? Comienza en 1960, ¿ya? Téngase en cuenta que en los años 50, ¿no? Cuando estaba en el boom, ¿no? Fortran, lenguajes, el lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, ¿no? Que permitían la operación de un conjunto de circuitos que nos permitía operar, ¿no? Lo que hoy conocemos como un computador, en ese entonces una máquina analítica, ¿no? En ese entonces solamente esa máquina analítica, como lo describe Charles Babbage, ¿no? Estamos hablando del año 1800, ¿no? En este caso de físico británico, ¿no? Que desarrolla, bueno, la primera máquina analítica de un estado mecánico, ¿no? Que es la fuente, pues, ¿no? En los años 1900, ya la máquina de von Neumann, la máquina en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la máquina de Turing, de Alan Turing y demás, ¿no? Que va dando pie a lo que conocemos a la máquina analítica o computador que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, en sus inicios, lo que se pediría solamente era hacer cálculos, ¿no? Se requería cálculos primigenios, como en este caso el cálculo de datos de tarjetas para determinar en un censo, por ejemplo, ¿no? Cómo se dio uno de los pies, ¿no? Del computador ENIAC, ¿no? Para hacer el cálculo de los censos de las tarjetas perforadas que se alimentaban y poder determinar, ¿no? Como lo que hace hoy en día INEI, ¿no? Determinar rangos sociales, determinar rangos económicos de entrada, de salida, PBI y demás otros elementos, ¿no? Entonces, solamente se requería un cálculo, como una máquina, como una calculadora, básicamente, ¿no? Que permitía hacer el conteo, la suma, pero de un modo rápido y mecánico para poder procesar la cantidad de millones de tarjetas, bueno, en ese entonces, en los años 50, ¿no? Entonces, una vez que se dio la fuerza a estas máquinas, ¿no? La tecnología adecuada, ¿no? En el que van avanzando, después de tubos al vacío, después de transistores y luego o circuitos integrados y lo que ahora conocemos como microprocesadores o microchips, perdón, ¿no? En ese proceso, justamente en el año 1960, surge la necesidad de almacenar información, pero sobre todo información indexada, ¿no?
tal igual como se muestra en el gráfico, el gabinete clásico, ¿no? Del icono que ha dado siempre, bueno, pie a los sistemas de información o bases de datos, bueno, los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Se puede referir un poco, bueno, como en el gráfico, a ese archivador, ¿no? En el que tiene un esquema de organización, ¿no? Un poco arcaico, pero funcional, ¿no? En el que se etiqueta, o no, dependiendo de la categoría que tenga almacenada. En el caso, digamos, de que fuesen nombres, se almacena por alfabeto, de la A a la Z, en bloques de datos que estén en ese rango, en ese intervalo, ¿no? Entonces, ese esquema se utiliza en su primera versión, ¿no? A través de ese esquema IDS o Integrated Data Store, ¿no? Que desarrolla IBM, ¿no? Que primigeniamente no hay un software que describa esto, ¿no? Pero solamente la parte teórica nos indica que permitía almacenar de un modo indexado un bloque de información, ¿no? De una entidad. La entidad se puede tomar, digamos, como nosotros mismos, bueno, una entidad persona que va a tener características, bueno, procedencia, edad, gasto, ingreso mensual, ¿no? Entre otros elementos, características o variables, ¿no? Que se fueron, que se sumaron a ello, ¿no? E hizo que se pueda almacenar de una entidad, ¿no? El conjunto de datos y así poder incluso realizar una indexación de uno, varias o miles de personas y poder realizar un esquema de búsqueda secuencial u organizado, ¿no? Entonces, esos son los primeros pasos, bueno, de las bases de datos, en este caso el esquema IDS, que es la madre o la abuelita de los que se conoce como los SGB, DBC, ¿no? Lo que son los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Que, que ahora, bueno, ya tienen sus propios tipos y sus propios estándares. Bueno, ahora, el esquema más, más esparcido, el esquema más que más auge tuvo, ¿no? Es el esquema de base de datos, ¿no? De modelo relacional. Ya, listo. Entonces, este esquema de base de datos relacional tomaba un poco, bueno, del esquema IDS original de IBM, en el que se organizaba todo, en una única entidad se organizaba la información, ¿no? Digamos, la entidad persona. Entonces, una entidad persona y ello en modo singular, ¿no? De varias personas se almacenaba la información, persona A, persona B, persona C, persona D, y hasta almacenar su información. Entonces, va apareciendo mayor información, al igual que la capacidad computacional va aumentando, va apareciendo mayor necesidad de almacenar elementos propios de esa entidad, ¿no? La entidad persona como tal, por ejemplo, ¿no? Ustedes como entidad persona tienen elementos que van a acoplar a esa entidad persona. Por ejemplo, todos tributan a la SUNAT. Entonces ya hay una otra entidad ahí, digamos, ¿no? La tributación o como tal, el mismo esquema de SUNAT que vendría a ser otra entidad, ¿no? Que va a compartir información con la entidad persona, ¿no? Va a recepcionar, va a requerir información y a la vez va a compartir información con la entidad persona. Entonces, ese esquema se conoce como modelo de base de datos relacional, ¿no? En la que una entidad tiene elementos que se relacionan con otra entidad, ¿ya? Hoy en día a esas entidades se le llaman tablas, ¿no? Entonces, las tablas permiten, digamos, la tabla en la que se almacenan las personas, se puede almacenar otra tabla en la que esté, digamos, la tributación, otra tabla en la que estén, digamos, los pagos que recibe, otra tabla en la que puede estar, digamos, sus estudios y entre otros elementos, ¿no? Entonces, ese esquema así tan sencillo de derivación de subentidades a partir de la entidad padre, ¿no? Produjo la explosión de los sistemas de almacenamiento de base de datos, ¿no? Que era bastante sencillo organizarlos con ese esquema relacional, ¿de acuerdo? Y en el tiempo se fue dando el,
el lenguaje que más ha hecho famoso este tipo de sistemas de base de datos relacionales, pues, ¿no? El lenguaje SQL se fue dando. Esto también en los años entre el 75 y el 80, ¿no? Que era el lenguaje SQL o conocido como Query Language, ya que viene a ser al igual como un lenguaje de programación, C, Pascal, Basic, Fortran de esa época, como todo lenguaje formal, ¿no? Tiene reglas estrictas para definir un conjunto de sentencias, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, sentencias como hacer, ¿no? Do, o un bucle que vaya a iterar, ¿no? Una sentencia while, o for, ¿no? O do while. Entonces, son elementos imperativos que ya el programador va a utilizar, ¿no? Para buscar información, seleccionar información o lo que sea necesario. Entonces, este lenguaje SQL, ¿no? Realizaba esa ayuda, ¿no? Para realizar la búsqueda, para poder utilizar, digamos, el esquema de borrado, agregado de datos, ¿no? Las operaciones básicas en un sistema de gestión de base de datos, ¿no? La creación de un nuevo registro, la edición de un registro, la eliminación de un registro, ¿no? Y la actualización de un registro, ¿no? Las operaciones básicas de cualquier sistema de gestión de base de datos. Acá lo voy a agregar, a ver, ¿no? Las operaciones CRUD se conoce con ese esquema, ¿no? Ahora sí. Vamos a mover un poquito esto. Las operaciones CRUD, ¿no? De creación, la operación de creación, de remove o delete, ¿no? O lo mismo, ¿no? De actualización y de actualización y editar. Esas operaciones son las que marcan, ¿no? En este caso, el fin, el por qué debe existir ese lenguaje SQL, ¿no? Para poder generar consultas, para poder realizar un filtrado, digamos, de una entidad o varias entidades, ¿no? Entonces, estos elementos han ido evolucionando, han ido creciendo, ¿no? Sobre todo, la empresa Microsoft ha hecho dueño de la mayoría de los elementos de consulta, bueno, para SQL en este caso. No, claro que actualmente ya es un estándar como un lenguaje, se puede utilizar en cualquier sistema de gestión, ya sea Oracle, ya sea MariaDB o cualquier otro sistema de gestión, ¿no? Pero es Microsoft quien le ha dado bastante pie, ¿no? A este lenguaje. Ahora, gracias a este lenguaje se generaron elementos más poderosos, digamos, de consulta, de generación, de aglomeración de datos, ¿no? Como las views o vistas, ¿no? O snapshots. ¿Ya? Estos son elementos que permiten almacenar brevemente una tabla o un conjunto de tablas basado en una consulta, ¿no? Y lo que permiten es que esa vista o ese snapshot se pueda, digamos, listar, se pueda a través de un bucle de iteración o a través de un bucle de iteración de arreglos o de arrays, ¿no? Se puede realizar una vista, un listado o una operación requerida, ¿no? Listo. Estos son como primer elemento, ¿no? Las vistas. Luego están también los store procedures. Procedure, que estos son procedimientos almacenados o funciones, ¿no? Básicamente son como unas funciones que permiten que se ejecutan en un momento dentro de la base de datos, ¿no? No se almacenan en el código fuente de un sistema determinado, sino se almacenan en la base de datos. Bueno, si tuviésemos, digamos, ¿no? La base de datos de notas, por así decir, ¿no? Se almacenaría en una función, digamos, que permita bloquear
un registro en el momento que se esté editando, ¿no? Por otra persona, ¿no? Entonces se bloquea y para realizar ese bloqueo, ¿no? Utilizan este tipo de funciones o procedimientos almacenados, ¿no? Ahora, ese tipo de operaciones también eh, da pie a lo que, por ejemplo, trabajan los bancos, ¿no? En el caso particular de los bancos, si se habían dado cuenta, la mayoría de bancos a las 4 de la tarde, a las 6 y a las 8 de la noche, algunos bloquean el acceso, ¿no? Uno quiere ingresar, digamos, por celular o va al cajero a esa hora, justo a las 4, a las 6 o a las 8, una cosa de 10 a 20 minutos, el cajero está bloqueado, si se han dado cuenta, ¿no? Dice, en este momento no podemos atenderlo, no, no explica el por qué, ¿no? Esa rutina, ¿no? De los cajeros automáticos es justamente para realizar la sincronización entre cuentas, entre los distintos bancos, entre las distintas entidades bancarias, ¿no? Tengas en cuenta que, por lo menos en nuestro país, ¿no? La corporación más grande, la corporación bancaria Intercorp, ¿no? Es la dueña de la mayoría de los bancos. Entonces, esta mega empresa Intercorp, ¿no? Eh, opera a su vez, ¿no? Con otras entidades mucho más grandes, bancos mucho más grandes como el Banco Mundial, como el Banco, ¿no? El Banco de América, Bank of America, ¿no? Que es el más rico del mundo, ¿no? Y otros bancos, ¿no? Británicos, alemanes y demás. Opera justo en ese horario, a las 4, a las 6 o a las 8, ¿no? Dependiendo, porque no a todos los bloquea. No, digamos, a las 4 de la tarde bloquea a los que son, digamos, de BCP, a las 6 de la tarde a los que son de Interbank, a las 8 de la noche los del Banco de la Nación, ¿no? Y así. Y no siempre es en el mismo horario para todos, a veces altera, a veces cambia. Entonces, ese horario sirve para hacer la sincronización entre las cuentas, ¿no? Que, puesto que uno, digamos, ha hecho una transferencia por CCI o una transferencia de su cuenta A a una persona B o una cuenta A de una cuenta B, entonces esa información, ¿no? Tiene que ser fidedigna, ¿no? No puede aparecer un centavo más o un centavo menos en una u otra cuenta. Entonces, para lograr la fiabilidad de los datos, ¿no? Utilizan esquemas de sincronización que bloquean, ¿no? En este caso, los cajeros para evitar, digamos, movimientos en ese momento y pueda alterar, ¿no? El estado bancario. Entonces, es por ello que se bloquean los cajeros justo a las 4, o a las 6 o a las 8. No, no es mucho tiempo, 10 minutos, en mala suerte 20 minutos. Solo es un parpadeo para ellos, ¿no? En ese tiempo, pero lo que hace es sincronizar los sistemas informáticos, sincronizan los distintos transacciones que se han realizado durante el día y puedan tener un estado bancario fidedigno, ¿no? Entonces, si les ha pasado que hoy están transfiriendo, digamos, a alguna persona a través de CCI, a veces el dinero llega mañana, ¿no? Pero el dinero ya no está en su cuenta, ¿no? Y la operación se realiza, digamos, mañana o a medianoche y aparece el estado, ¿no? La transferencia ha sido realizada y ya te descuenta y en la cuenta del señor destino ya le aparece, ¿no? El monto, ¿ya? Ahora, los bancos también tienen un esquema nuevo ahora, ¿no? Que son las transferencias inmediatas, ¿no? Entonces, eh, este esquema, naturalmente, como siempre, la tecnología de punta, este esquema es europeo, ¿no? Que son las transacciones sin bloqueo, ¿no? Justamente, ¿no? Un esquema de base de datos mucho más moderno, que trabaja en tiempo real, ¿no? Operación que se realiza, sincronización que se realiza en todos los bancos, ¿no? Claro está que este servicio no es gratuito, ¿no? Como siempre a Latinoamérica le cobran por todo, hasta porque el sistema hace su labor, nos cobran, ¿no? No son cosas, ¿no? De los bancos. Pero el punto tecnológico, el punto que nos compete a nosotros es ver la ejecución de acá de triggers, ¿ya? Estos elementos, todos ellos se engloban en triggers, que son como gatillos disparadores, por así decirlo, ¿no? Un trigger es un elemento moderno, ¿no? De base de datos
Bueno, es de los años 80 sí, pero es un esquema moderno que da mayor fiabilidad a un sistema de base de datos, ¿no? El uso de triggers no es muy difundido en programadores, digamos, de nivel académico, de nivel universitario, ¿no? No lo utilizan del tanto, ¿ya? Puesto que en la universidad se enseña base de datos, solamente un esquema, modelo de base de datos relacional y el uso básico del lenguaje SQL. Nada más, ¿no? No hay mucha incidencia en utilizar elementos avanzados, ¿no? Como los store procedure o los triggers. Particularmente los triggers, reitero, ¿no? En los sistemas bancarios, de los sistemas basados en Oracle, ayudan a que si una persona está retirando dinero, ¿no? Teóricamente hablando, ese registro se bloquea para que en algún otro punto no pueda editarse ese registro, ¿no? Entonces, cuando el usuario ya ha realizado la operación, ya sea depósito o, o retiro, cuando realiza la acción y el cajero indica operación finalizada, esa operación se guarda en el sistema de base de datos y el trigger indica que debe liberar el registro, ¿no? Entonces, de ese modo es que se consigue, ¿no? Una cierta fiabilidad en los datos, por así decir, ¿no? Claro está, siempre hay el asunto de que puede darse errores, no están libres los sistemas informáticos, no son perfectos, siempre está el hecho de que la intervención humana o la intervención de factores físicos como un apagón, un desastre natural, va a hacer mella en esta información, ¿no? Justamente en los cursos en las escuelas profesionales de sistemas, informática o ciencias de la computación, ¿no? Existe el curso de sistemas de información, así teóricamente, en el que se evalúa, ¿no? Los riesgos físicos generalmente de un sistema de base de datos, un sistema de información, ¿no? Puesto que el sistema de información como tal no va a ser perfecto, no va a correr solo, no es un milagro que funcione, requiere una estructura física, ¿no? De gran capacidad de cómputo, ¿no? En el caso actual, en el caso de nuestra modernidad informática, ¿no? Acá. Existen servicios modernos ya de almacenamiento, ¿no? Como están la AWS, el Amazon Web Sites o el Web Service, en este caso es una nube, la más famosa y la más completa, ¿no? Luego está Azure, que es un servicio también de almacenamiento en nube que permite hacer clustering, entre otros servicios, ¿no? Todos estos elementos, ¿no? Es lo que son propios, ¿no? De la computación en la nube. ¿Ya? Entonces, estos elementos o estos servicios de almacenamiento, por ejemplo, el de Amazon o el Azure, que son los más famosos, permiten almacenar sistemas de gestión de base de datos en sus data centers ubicados en distintas partes del globo. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro RANIEC, ¿no? Ya tiene ya incluso protocolos ya de migración, copias de seguridad con Amazon, ¿no? Claro está, tiene un centro de datos en Lima, en su edificio, ¿no? Tiene un cúmulo de servidores, ¿no? Un sistema rack, un sistema RAID para almacenar información, ¿no? De los 33 millones de peruanos, más los niños recién nacidos y demás, ¿no? Entonces, la cantidad de discos duros, la cantidad de RAIDs que utiliza para lograr eso es enorme. Ni qué hablar del costo de la energía eléctrica, personal, mantenimiento, ¿no? Las bases de datos no solo suponen generarlo en Excel o generarlo en Access y ya está ahí, ¿no? No va de ese modo. Las bases de datos tienen un coste personal, físico e incluso de un impacto en el globo, ¿no? Bastante fuerte,
¿ya? Puesto que para almacenar esa información se requiere un disco duro, ¿no? Ya sea SCSI, ya sea RAID. Para ese disco duro se requiere un servidor, que ya tiene un costo, que ya tiene un gasto operativo, ¿no? Que va a ser la energía eléctrica. Y para dar esa fluidez de energía eléctrica, también el servicio tiene un costo bastante alto, ¿no? Los servidores no consumen pues, lo que consume un computador o lo que consume un televisor o un refrigerador, ¿no? 220 watts. Tengo un sistema trifásico, ¿no? De alta gama que requiere incluso mantenimiento o requiere fiabilidad, incluso cuando haya apagones, ¿no? Entonces, ya le van a agregar un sistema de baterías o un sistema de energía, ya sea por combustible o cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, eso supone también un gasto tremendo, ¿no? Entonces, lastimosamente en el Perú, como ustedes saben, ese tipo de presupuesto no se da como así. Entonces, por eso que RENIEC está optando por trasladar parte de esa información a Amazon, ¿no? Es que es fiable Amazon o Azure, ¿no? El AWS de Amazon o Azure de Microsoft. Eh, la ventaja es que el gasto operativo se reduce abismalmente, ¿no? Es decir, contrata uno el servicio de Amazon o de Azure. Claro, no es un servicio barato, ¿no? Es un servicio de más de 10.000 soles, por así decir, ¿no? Pero la fiabilidad que permite es alta, ¿no? Sobre todo estas empresas, al ser de empresas muy prestigiosas como Microsoft y como Amazon, ofrecen un servicio para estos sistemas de base de datos que permite realizar copias, permite realizar traslados, migraciones, ¿no? Sin, básicamente, por así decirlo, sin preocuparse por desastres naturales. ¿Por qué? Porque estos sistemas de computación en la nube o de data centers no están en una sola locación, no están, digamos, como el caso de RENIEC, solo están en Lima, que están en todos los servidores. Si algo pasa en Lima y RENIEC se derrumba, adiós a toda la data, ¿no? Por así. En el caso de Amazon y de Azure, tienen en Alemania, tienen en Gran Bretaña, tienen en Estados Unidos, casi en todo el país, ¿no? Réplicas de la información, ¿no? Son sistemas basados en mirrors, ¿no? Servidores espejo, tantas otras tecnologías que ellos aplican. Pero la idea es mantener la información de los usuarios que les contratan, ¿no? Y poder brindarles acceso a esa información en el momento que el usuario requiera, ¿no? Entonces, en los años 90, ¿no? Solamente los servicios de nube, por así decirlo, los primigenios, lo único que ofrecían era un sistema, o mejor dicho, un esquema de almacenamiento, ¿no? Basado en FTP, en el que se suben unos archivos, HTML, o imágenes o lo que sea, y a lo más, ¿no? Una pequeña base de datos, ya sea en SQL Server o MySQL, ¿no? Y permitían hacer cierta dinamicidad, consultas pequeñas, ¿no? Pero con el avance de la tecnología crece también la información, ¿no? Actualmente, actualmente, todo se maneja, si se han dado cuenta, ¿no? En torno a elementos multimedia. Todo es almacenar videos y sobre todo fotos. Estamos en clases, muy bien. ¿Qué hace el alumno? Toma una foto, ¿no? Toma una foto y se lo manda a WhatsApp a su compañero, o se lo manda por aquí al grupo del curso, ya está. O realiza un video y lo envía igual. Entonces, este tipo de almacenamientos, ¿no? A un esquema, ¿no? Genérico, ¿no? Con el que empezó en un PDF, un documento o cualquier otro formato, ¿no? De documento, ¿no? El tamaño era bastante pequeño, era bastante compacto, ¿no? Un documento, un Word de 3 4 hojitas no pasa de 15 o 20K, ¿no? Ínfimo, casi nada, no se siente eso, 20 kilobytes. Un documentito nada más, ¿no? Una fotografía, vamos a ponerle en orden, ¿ya? Una fotografía en formato JPG, en formato PNG, ¿no? De las cámaras, de los celulares, y peor todavía que son todos 4K, HD,
¿no? ¿No? Si se han fijado, pobremente pesan 5 megabytes. Pobremente, ¿ya? No, está mal. Kilobyte, así. Sí, sí, kilobit sería. Pobremente una fotografía pesa 5 megabytes, si se han fijado. Y más todavía si es un celular de alta gama, de esos que vienen 20 megas, los dichosos Huawei o los HD y todos ellos, aún más, 10, 15 megas. Es por eso que esos teléfonos celulares vienen con una capacidad de 64 gigas. Es por ello, ¿por qué? Porque las fotografías que toman son enormes, entonces ocupan, y con unas 50, 100 fotografías se va llenando. Entonces, eso trae un problema de almacenamiento bastante grande. Ahora, imagínense, eso solamente es una fotografía. Ahora, un video, de igual forma, en formato H, ya sea, no sé, en MP4 o cualquier otro formato, un video de 1 minuto también va a costar más o menos eso. 10 megabytes más o menos va a costar. Y tengan en cuenta ustedes que la mayoría de gente toma fotos y videos como quien, no sé, como mono con pistola, podríamos decir, ¿no? Que a diestra y siniestra hace todo, bueno, entonces más todavía los jóvenes, ¿no? Que toman fotos para acá, para allá, y a todo, hasta las hormigas les toman foto. Pues imagínense la cantidad de información que está generándose, bueno, 5 megas, con, no sé, una monografía, ya con suerte va a pesar 200K una monografía del trabajo de un curso que estoy haciendo, ¿no? Digamos, 200K, pero comparado con 5 megas de una fotografía absurda, ¿no? El espacio que requiere para almacenar es tremendo. Ahora, estos elementos multimedia, ya vistos en cuestiones de base de datos, estos elementos multimedia tienen que almacenarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría los envía, ¿no? Si se han fijado, si no es por Facebook, los envía por WhatsApp. Ahora, todos los elementos de ya sea un chat, ya sea una red social, tienen que ser almacenados en algún lado, ¿no? Tienen que ser guardados en algún lado para que se pueda recuperar desde otro punto, desde otro dispositivo, desde otro, si se pierde el celular, de otro celular, ¿no? Entonces, ahí justamente entran a tallar, ¿no? Los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Los modernos, que ya no utilizan este viejo esquema SQL, ¿no? Entonces, este esquema SQL o incluso el esquema de base de datos relacional solamente servía para almacenar cosas como lo hemos mencionado previamente, entidades básicas, bueno, una entidad persona con sus subentidades, bueno, entidad de gasto, entidad de remuneración, entidad aporte tributario, entre otros elementos, ¿no? Cosas un poco más sencillas de modelar, ¿no? Pero con la modernidad y la capacidad de cómputo, en este caso de los celulares, se han generado nuevos elementos de almacenamiento. Se requiere almacenar imágenes, se requiere almacenar videos. Entonces, estos esquemas de base de datos relacional van quedando bastante corto, bastante pequeño para almacenar y sobre todo para buscar, ¿no? Información. Si se han puesto, digamos, a buscar en Google, Google tiene un buscador de videos y fotos, ¿no? Entonces, eso también nos da pie a que los sistemas de almacenamiento han mutado, han mejorado, ¿no? Para la necesidad actual de los usuarios, ¿no? Que todo es foto y video. No por nada existen, bueno, redes sociales especializadas en administrar elementos multimedia, ¿no? Foto y videos únicamente, ¿no? Ya sea en este caso TikTok, ya sea entre otras redes, bueno, que existan, ¿no? En este caso Twitch, por decir, que transmite videos 24 horas al día, pero esos videos se almacenan en algún lado, en este caso en el data center de los servidores centrales, digamos, de Twitch, o los que transmitan, digamos, videos por Facebook, ¿no? Entonces, de igual forma, en los data centers, ¿no? En este caso de la empresa Meta, que ya ha cambiado, ¿no? Ya no es Facebook. La empresa Meta, en los data centers se almacenan videos y fotos. Entonces, para almacenar este tipo de información, ¿no? Se ha generado ya, digamos, desde el año 2000, si mal no recuerdo, incluso, ¿no?
el lenguaje o los esquemas no SQL, ¿no? En este caso son sistemas de almacenamiento que utilizan, primigeniamente utilizan más o menos esto, ¿no? Un formato JSON o un formato más elaborado, ¿no? Para poder almacenar información. Entonces, este esquema de almacenamiento que no tiene que ver relacional con una entidad y una subentidad, los esquemas no SQL permiten almacenar a través de nodos y subnodos, más o menos como un esquema de grafos, ¿no? Permiten almacenar de un elemento, por decirlo, de una persona X que tiene, no sé, una cuenta en alguna red social Z, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, el elemento de esa persona no solo está en esa red social, ¿no? Con el procedimiento de compartir, puede remitirse de un sistema, de una red social A una red social B y a una red social C. Se transmite o se puede replicar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? Copia toda la información, copia la data, copia el enlace, ¿no? Entonces, son esquemas que ya permiten, ¿no? Que la información que esté almacenada en un punto, en un servidor, en un data center X, ¿no? Se replique a otro que estando, digamos, si es en la misma ciudad o en otro continente, ¿no? Replica la información, en este caso, el elemento URL o el elemento blob, que se conoce en el esquema de almacenamiento de elementos multimedia, ¿ya? Este esquema o este Universal Resource Locator, ¿no? Replica como un enlace o como un link que se conoce, ¿no? En el ardil popular, ¿no? El link, dichoso link, ¿no? Este URL, esa resolución de URLs, se pasa de una red social a otra, ¿no? Para poder realizar el compartir información, ¿no? Entonces, todo eso va unido a este esquema blob, ¿no? Que son los esquemas binary long objects, ¿de acuerdo? Entonces, este blob no es un concepto nuevo, ojo, este concepto ya existía en los años 90 en realidad, solamente se está reusando este esquema o este tipo de almacenamiento, ¿no? Este tipo de esquemas permite almacenar fotos, videos, ¿no? Como si fuese, digamos, edad, condición social, procedencia de una persona, ¿no? Que se almacena fácilmente, digamos, en Excel, que se almacena fácilmente en Access o cualquier otro gestor de base de datos, ¿no? Pero imagínense ustedes almacenar videos y fotos de una persona o de millones de personas. Entonces utilizan estos esquemas blob de binarios, ¿no? Objetos grandes, ¿no? Binarios, en este caso, para poder tener la uniformidad, sea cual sea el formato. Téngase en cuenta que en multimedia hay infinidad de formatos, ¿no? En este caso, los más básicos y los más estándares son, ¿no? En foto, el formato JPG o JPEG, ¿no? El formato PNG, también pueden ser los formatos GIF o los formatos RAW, BMP, ¿no? En el caso de videos, ni hablar. Desde el formato Windows Media, Video, AVI, MP4, que es el estándar, ¿no? Y así. Entonces, cada uno de ellos es un formato distinto y para poder almacenarlos, ¿no? Y no tener que preocuparse por el formato, es que los sistemas de almacenamiento, en este caso los no SQL, utilizan este esquema Binary Long Object o blob, ¿ya? Así es que lo han visto o tal vez por ahí se les ha aparecido, bueno, que este blob, ¿de acuerdo? Ahora, les reitero, este esquema, ¿no? De Binary Long Object no es nuevo particularmente, es un esquema que existía ya en los años 90 que tiene sus raíces justamente en las bases de datos relacionales, en realidad, ¿no? Para poder almacenar objetos no identificados, por así decir, en ese entonces, ¿no? Que podían ser archivos, que podían ser fotografías, ¿no? Téngase en cuenta que en los años 90 almacenar información, almacenar fotografía era enorme, ¿no? Pues teniendo en cuenta que los sistemas de almacenamiento solamente eran en kilobytes y lo máximo era 1.44 megabytes,
¿no? En este caso, ya y en discos duros era 64 megabytes, era increíblemente grande, ¿no? No como ahora que se lleva en una memoria USB hasta 64 gigabytes o incluso ya hay memorias USB de 1 terabyte, ¿no? Entonces, el esquema de almacenamiento actual es acorde a la información que ha crecido, ¿no? Reiteramos. Cuando se tenía, digamos, un documento Word, un documento PDF de una monografía o algo, siempre, básicamente va a pesar, si es solo texto, esta cantidad, bueno, 200 kilobytes. Y en los años 90 pesaba mucho menos todavía, ¿no? Porque solamente se almacenaba en un archivo plano de texto la información, ¿no? Entonces era poca la información acorde a los sistemas de almacenamiento de la época, ¿no? Reiteramos, era de 720K, 1.44 megabytes, 64 megabytes en disco duro y así, ¿no? Pero actualmente, eh, incluso una laptop ya viene con 500 gigabytes o 1 terabyte. ¿Por qué? Porque se requiere almacenar imágenes, videos que van a ser enormes, ¿no? Ni hablar de los servidores, bueno, que almacenan esta información. En este caso, ya los data centers ya sea de Amazon, ya sea Azure de Microsoft, ya sea de Meta, lo que fue Facebook, ya están en petabytes, bueno, ya está un esquema ya más grande, bueno, de almacenamiento, ¿no? Pero sobre todo en un esquema de réplica de esa información para que no se pierda por desastres naturales o por intervención humana, ¿no? Entonces, es más o menos en resumen, ¿no? Cómo fue las bases de datos y cómo más o menos almacena actualmente la información eh, ingente que tiene el usuario moderno, ¿no? Nos hemos visto particularmente ahora a través de la cuarentena sanitaria, ¿no? Ver de primera mano, compartir información, ya sea fotografías, calificar exámenes, en el caso particular de los profesores de educación secundaria, ¿no? Calificar exámenes a través de WhatsApp, en el que terminaban llenando la memoria, ¿no? De los dispositivos celulares, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Y tendrían que estar vaciando, ¿no? Algunos elementos antiguos, así, ¿no? Puesto que se pudo ver en más claramente cómo la información ha crecido y los dispositivos de almacenamiento cómo se están quedando cortos, ¿no? Cómo se están quedando pequeños. Un celular que se pudo haber comprado hace 5 años atrás, un smartphone, sea cual sea la marca, ¿no? Hace 5 años atrás no pasaba de un almacenamiento de 16 gigabytes, ¿no? Si uno se compra hoy un smartphone, le va a venir mínimamente con 64 gigabytes, ¿no? Y así. Y dentro de unos años mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque la información ha crecido, el consumo de información, uno, por decir, ¿no? Se registra en un grupo, sea de WhatsApp o de cualquier otra red social, le llegan videos, pero eso ya en un punto teórico, ese video consume espacio, consume información, consume un espacio del sistema de almacenamiento, en este caso, un video simple, 5 megas, 10 megas, ¿no? Cualquier video simple va a consumir eso. Entonces, más videos, menos espacio y más rápido se va a llenar. Y luego aparece ese dichoso mensaje, ¿no? Necesita liberar espacio. Necesita liberar espacio, ¿no? Entonces, el consumo de información es un poco a un punto esquizofrénico actual, ¿no? Ya la gente está muy ansiosa, ¿no? Y genera videos de todo, replica videos de todo, envía videos de todo o fotografías. Y eso a su vez hace que los sistemas de almacenamiento de los smartphones se consuma rapidísimo, ¿no? Ni qué hablar de los adolescentes, ¿no? Que consumen bastante información, terminan saturando los dispositivos rapidísimo y luego están formateando o pidiendo a papá que le compre otro teléfono o comprando una memoria SD para aumentar la memoria o capacidad. En fin, así cuestiones, ¿no? Que tal vez han podido ver, pero justamente tiene su raíz en este elemento, ¿no? De el consumo masivo de información multimedia, ¿no? El consumo masivo. Miren, un documento, reiteramos,
que no va a pasar de 200K, si es que no tiene fotografías, si es que no tiene imágenes, va a ser pequeñísimo, ¿no? Entonces, pero una imagen consume mucho más, un video ni hablar. Entonces, ese es por qué tan rápido se consume, pues, ¿no? La información. No es que los dispositivos sean malos, es que la información que ronda por la red es inmensa, es ingente. Entonces, los sistemas de almacenamiento modernos utilizan esquemas que ya Eso tienen bastante desfasaron confianza. con este esquema de base de datos relacional que reinó en los años 70, 80 y todos los 90, básicamente, ¿no? Ya han sido los que han dado pie a los sistemas bancarios, a los sistemas de crédito, ¿no? Y demás.